Se lo bardean al pibe. ¿Y si lo bardeaban qué? Pero, boludo, ¿por qué no responden eso? Es importante. Lo soltaron. ¿Y dónde está? En Ensenada, dicen. Yo necesito verlo. Este pibe está buscando. ¿Lo conocen? Che, pará, ¿de Patagones no era el pibe este que mató a todos los amigos? Él se arrepintió por vos. Mató a 3 y hirió a 5. Entró y se apuntó a todos, ¿sí? Y empezó a disparar por todos lados. ¿Y lo jodieron? Le hicieron mierda al pibe. ¿Por qué te metes al orto? Se pinchó todo acá. ¡No, Emma! ¡Emma, no! Implosión es un derrumbe interno, ¿no? Y es un poco lo que siento que pasó en Carmen de Patagones, donde nací y me crié, y es el lugar también en donde ocurrió lo que se llamó la tragedia escolar, el año 2004. Y un integrante de esa comunidad, de alguna manera, generó esa implosión y hubo algo como de derrumbe interno, ¿no? De derrumbe emocional. Es como que esa estructura que suelen tener las ciudades chicas, los pueblos, frente a un acontecimiento tan fuerte, tan importante como el que ocurrió, generó en la comunidad, obviamente, algo irreparable. Sentí que el título que mejor representaba ese acontecimiento era Implosión, ese derrumbe interno. La idea de contar esta historia y de armar este proyecto tiene que ver con que soy nacido y criado en Carmen de Patagones. Lo que ocurrió llega a mí de una manera muy particular, no llega desde un titular, sino que llega desde un lugar muy íntimo. Y a partir de ese momento empiezo como a pensar en la posibilidad de hacer un documental o tener un registro de algunos testimonios, casi de una manera catártica, porque conocía a muchas de las personas que habían atravesado ese dolor. Sentí que no estaba preparado, ni yo ni la comunidad también, como para abordar un trabajo de ese tipo de registro. Entonces, en esas entrevistas que empezaron muy de a poco, me reencuentro de alguna manera con Pablo Saldías, que es uno de los protagonistas de la película, y con Rodrigo Torres, que ellos tenían 15 años y estaban en el aula y fueron dos de las personas afectadas por esto. Y cuando comienzo a hablar con ellos, me doy cuenta que esos dos puntos de vista y esas dos historias me interesaban en particular. Entonces encontré como una manera de alejarme de ese 2004, de alejarme del momento y de la recreación de ese acontecimiento, y empiezo como a tener entrevistas y encuentros con ellos. Después sí vino un momento donde nos decidimos parar un poco, casi un año, y escribir y escribir y escribir y volver a filmar. Volver, editar, escribir, escribir. O sea que fue un proceso para mí, por lo menos, atípico a lo como suelo encarar un guión, por ejemplo, un proyecto audiovisual. El proceso de escritura con Anaí Berneri fue muy largo y también fue súper rico y muy enriquecedor. Me di cuenta que había sido muy largo 6 años después. Me di cuenta que nos había llevado mucho tiempo escribir, porque tenía sus complejidades, ¿no? El hecho de estar como trabajando con dos personas reales, construir ese tono en el guión, y mientras también fuimos filmando. Yo iba y dirigía, y en otro viaje solo iba y me entrevistaba con los chicos. Siempre la reescritura estuvo viva. Fue un guión que se fue construyendo muy de a poco y a la par del rodaje. Más allá que después tuvimos que obviamente llegar a un guión, presentar a los fondos, presentar al instituto, digamos, para poder hacer la película, nos permitimos seguir escribiendo hasta último momento. La película se filmó en Carmen de Patagones, en Viedma, en toda la Ruta 3, en la ciudad de La Plata y en Ensenada. Porque la película narra un viaje, es el viaje de Pablo y de Rodrigo, que se enteran de alguna manera por esos comentarios de pueblo, por ese secreto a voces, el paradero de este ex compañero que los lastimó y que les disparó en el pasado, y uno de ellos decide que quiere volver a verlo, que quiere reencontrarse, y el otro, que no tiene esa necesidad, decide acompañarlo, ¿no? Y entonces el viaje atraviesa como desde toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde Carmen de Patagones hasta La Plata, y ese viaje que parece una pulsión tan intensa, en realidad es un viaje que se vuelve para adentro, un viaje en donde ellos se llenan de preguntas y empiezan a expresar cómo están lidiando de alguna manera con ese pasado doloroso. Conocí a los protagonistas de maneras diferentes. Cuando ocurrió lo de Carmen de Patagones en el 2004, a los 2 años yo viajé para entrevistarme, quería como hablar con algunos familiares, y Patagones es una ciudad chica, entonces conocí a la mamá de los chicos, conocí a la mamá de Rodrigo y a la mamá de Pablo, entonces empecé por ellas, ¿no? Como que fui y les pregunté, que tenía como ganas de charlar con los chicos y demás. Pero a los 2 años, cuando viajé por primera vez con esta idea, me pasó algo muy loco, que es, yo estaba entrevistando a los psicólogos del pueblo, a profesores, a gente que había estado en ese día, y en un momento estaba con uno de los profesores y Pablo, que ya había salido de situación de salud más delicada, estaba recuperando algunas materias y estaba estudiando en particular para poder rendir otras. Tuve ahí como un pequeño cruce, él no tenía ni idea que yo estaba en esa casa por eso, y ahí lo vi con 16 años, con una capuchita, siendo un adolescente todavía,
tragedia, la verdad que me conmovió un montón. Muchos años después, ya con Pablo teniendo 28, 29, fui y le conté esto y nos pusimos a charlar y terminó siendo el protagonista de la película. Y con Rodrigo hablé primero con su mamá. No, primero empecé hablando sobre que quería hacer una película y tiempo después que quería que ellos la protagonicen. Esta película tuvo las dos cosas, tuvo ensayo y tuvo improvisación. En la medida en que Pablo y Rodrigo no vienen del lenguaje actoral, más allá que después lo que hicieron fue una interpretación actoral, yo vengo del lenguaje actoral también, entonces elegí a Julieta Zapiola y a Nina Suárez Blefari como las coprotagonistas y ellas son dos actrices que entienden perfectamente el lenguaje, entonces hubo que unir, llamémosle no actores, con dos actrices, entonces hubo partes que fueron ensayadas, pero cuando filmé toda la secuencia inicial de la película, que es toda la secuencia de la cacería en el campo, que la filmé con muchos de mis amigos de allá de Patagones, fui con solo un actor, con Carlos Cano, que organizó la improvisación desde adentro, de alguna manera. Era como un híbrido entre lo que yo estaba buscando de esa improvisación y cómo conducir esa improvisación y la frescura, ¿no? Lo que aparecía y esa verdad que por ahí nos ensaya. Un poco la película tiene ese registro, que hay momentos que son ensayados y hay momentos en donde se rompe esa ficción y aparecen las voces de Pablo y de Rodri en primera persona. Perro Amarillo fue como mi primera experiencia, un mediometraje que hicimos con un grupo de amigos. Después fue Mía, que es mi ópera prima, está basado también en un hecho real, que es la aldea rosa, la aldea gay, que estaba atrás de Ciudad Universitaria y que fue desalojada brutalmente. Y siento que tienen esos puntos en común, ¿no? Con Implosión por ahí, que parten de un hecho que ocurrió y que después uno empieza a trabajar con ese material y encontrar una plástica particular para cada proyecto. En Mía fue esta heroína, esta chica trans que acompañé durante todo el relato, con sus deseos, con sus objetivos, con un relato quizá mucho más clásico. Y en Implosión encontré, como en ese hecho puntual, a dos personas, no a dos actores, encontré a dos personas que me dieron ganas de contar su vida y acompañarlos en un viaje. Son dos películas muy distintas, pero que siento que sí dialogan en algún punto. El cine y la pandemia, a mí me tocó una experiencia muy particular, porque estrené en el Bafisi, que fue como un Bafisi que se animó en una modalidad híbrida, a tener como películas online y también tener que sea presencial, entonces tuvo el ritual de tener la gente. Y después estrené la película justo en esa ventana que se pudo como ir al cine. Una película que yo además venía pensando y proyectando hace un montón de tiempo. No sé cuánto tiempo más iba a poder como aguantar sin que la película llegue a la gente, que sigue siendo el objetivo principal. Creo que ahora, bueno, en la medida en que las cosas se vayan como acomodando, la gente tiene que volver al cine y las películas tienen que seguir siendo proyectadas en la pantalla. Es como aspiro a que eso empiece a ocurrir de vuelta.